¿Qué pasa, people? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Algoritmo Salvaje. Hoy vamos a hablar sobre la asignatura de programación, asignatura de primero de desarrollo de aplicaciones web DAO y primero de desarrollo de aplicaciones multiplataforma DAM. Así que si esta temática te interesa, suscríbete para no perderte nada. Y aquí, en Algoritmo Salvaje, tu canal, te contamos todo. Pero antes de empezar, un breve mensaje de nuestro patrocinador. Además de las FPs, hay otras vías para entrar en el sector IT. Una de esas vías puede ser un máster o un bootcamp. En caso de que te interese el frontend, te quiero hablar del máster de frontend de Lemon Code, porque en este máster vas a aprender de profesores con décadas de experiencia en consultoría IT. Vas a poder aprender a tu ritmo, sin agobios, contenido completamente actualizado, desde contenidos más básicos del frontend, como podría ser HTML, CSS, JavaScript, TypeScript y sus respectivos frameworks, React, Angular, Vue, Svelte, hasta contenidos más avanzados como arquitectura de React, testing unitario, testing end-to-end, GraphQL, ciberseguridad, participar en TFMs que son proyectos reales, bolsa de trabajo. ¿Te suena bien? Te dejo toda la información aquí en la descripción del vídeo y además te dejo un vídeo donde te cuento mi experiencia cursando el máster de frontend de Lemon Code. Pero, oye, es que yo no soy de frontend, yo quiero backend, no te preocupes. También tienes el bootcamp de backend de Lemon Code, con las mismas características que el máster de frontend, en el sentido de bolsa de trabajo, profesores excelentes con décadas de experiencia en consultoría IT, poder aprender a tu ritmo, sin agobios, totalmente online y evidentemente tecnologías centradas en backend. Node.js, Express, Mongoose, Mongo, GraphQL, .NET, Entity Framework, SQL Server, TypeScript, C Sharp, Heroku, Amazon Azure. Una locura. Yo estoy cursando ahora mismo este bootcamp y estoy encantado. Más adelante, cuando ya haya cursado gran parte del bootcamp, haré un vídeo contando mi experiencia cursando este bootcamp. Así que nada, te dejo todo en la información en la descripción del vídeo y ahí tienes links con acceso a información sobre estas formaciones mucho más detallada. Y sin más, vamos a lo que nos ocupa hoy, que es la asignatura de programación de primero desarrollo de aplicaciones web DAO, primero desarrollo de aplicaciones multiplataforma DAM. Ya sabéis que ambas FPs comparten todas las asignaturas del primer año. De hecho, ¿cuáles son esas asignaturas? Aquí te dejo un vídeo donde te cuento todo sobre las asignaturas de primero, de forma más resumida. Este vídeo es solo para la asignatura de programación, ya que me habéis pedido que, por favor, que os estaba ayudando mucho este tipo de vídeos, las personas que quieren hacer pues la FP, incluso con toda la información que tenemos en el canal, aún está bastante perdida en cuanto a información y tal sobre las asignaturas, sobre todo. Y nada, pues yo en este vídeo quiero contaros en detalle cuál es el temario que se abarca en esta asignatura, que es una asignatura básica y clave en vuestra carrera como programadores y programadoras. De hecho, de hecho, os aviso ya que este es el temario estándar que se utiliza en toda España. Si bajamos aquí abajo, por cierto, esto por supuesto lo voy a dejar en la descripción del vídeo, si bajamos aquí abajo por algún sitio, bueno, aquí no lo pone, pero bueno, este 11 es de 2011, ¿vale? Es simplemente que es un temario antiguo, pero es que el temario, el plan de estudios de esta FP es un plan de estudios antiguo, de 2008-2009 y no lo han actualizado en la gran mayoría de los centros. Sí es cierto que algún centro privado lo ha actualizado un poquito, pero en los centros públicos en líneas generales no está actualizado. Por cierto, te dejo aquí un vídeo donde te cuento dónde puedes estudiar DAO en España, tanto centros públicos como privados. Y nada, esta asignatura es la más compleja de primero y vamos a empezar a ver pues un poco el temario, ¿no? Vamos a empezar con el tema 1. Mi objetivo aquí es básicamente que le perdáis el miedo a la asignatura, que veáis un poquito pues cuál es el temario y que yo os pueda explicar también cuál fue mi experiencia cursando la asignatura, ¿de acuerdo? De forma que este es el tema 1. El tema 1 es un tema, como su nombre indica, muy introductorio. La gente que entra aquí en primero de la FP, mucha no sabe programar, con lo cual aquí se va a partir desde cero. Es decir, qué es un programa, qué es un algoritmo, qué tipos de paradigmas de la programación hay, porque la programación se puede abordar desde distintas ópticas, cuáles son las fases de la programación, es decir,
Desde que yo tengo el problema hasta cómo soluciono ese problema creando un código robusto y luego qué se hace cuando ese código ya está en producción, es decir, cuando el cliente ya lo está explotando, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de vida del software? ¿Qué tipos de lenguaje de programación hay, ¿no? Lenguajes de alto nivel, lenguajes de bajo nivel. Por cierto, esta asignatura, si te cuesta un poquito, no la entiendes, etcétera, te dejo aquí una lista de reproducción donde empecé a explicar de forma muy sencilla este temario. Esa lista de reproducción ahora mismo está abandonada porque no ha tenido el recibimiento por la comunidad que esperábamos, pero si empezáis a darle cariño a esos vídeos, lo podemos retomar sin ningún problema. Os lo dejo también en la descripción del vídeo, por supuesto. Pues bueno, seguimos. Ya llega la introducción al lenguaje con el que vais a aprender a programar en esta asignatura, que es con Java. Y bueno, aquí os explica básicamente un poquito, pues cómo surge Java, cuál es en qué se basa, qué es la programación orientada a objetos, por qué fue una revolución en su momento y cómo funciona un poquito, pues la máquina virtual de Java de forma muy sencilla, ¿vale? Y luego, pues nada, pues básicamente los programas en Java, cositas básicas que tenéis que saber y que es un entorno de desarrollo, ¿vale? O sea, esto es algo que si os habéis hecho un tutorial de Java de 1 hora en internet, en YouTube, ya lo tenéis. O sea, es algo bastante sencillo y es más que nada teoría, que eso sí que no lo vais a tener probablemente con un tutorial de 1 hora de YouTube. Pero esto es para que aterricéis en el mundo de la programación y sepáis por dónde vienen los tiros, ¿vale? Que creo que es algo bastante importante. Si ahora nos vamos al tema 2, el tema 2 es básicamente, vale, muy bien, ya sé lo que es Java y ahora cómo pongo esto en pie. Pues bueno, vais a ver cómo se tienen que nombrar las variables, porque evidentemente hay ciertas características que no puede tener el nombre de una variable, ¿no? O ciertos nombres, ciertas palabras reservadas que no puede tener una variable. Vais a ver también los tipos de datos. Vais a ver también los operadores y las expresiones, ¿no? Pues un operador aritmético, un operador condicional, cómo se trabaja con cadena de caracteres, es decir, cosas muy simples. Cómo se parsea, es decir, cómo yo convierto de un tipo de dato a otro y cómo se ponen comentarios, es decir, estos son temas muy introductorios que si os habéis hecho algún cursito de Udemy, os habéis hecho para prepararos esto, que por cierto, si os interesa que haga un vídeo contando cómo os podéis preparar para la FP durante el verano previo a la FP, lo hago. ¿Por qué? Porque aquí te dejo un vídeo en donde te cuento por qué la gran mayoría de gente va a abandonar la FP antes de que pasen 3 4 meses en primero. ¿Ok? Es decir, que la gente que empieza en septiembre, octubre, cuando empecéis la FP, un 75% va a abandonar la FP probablemente antes de diciembre, enero. ¿Vale? Así que en ese vídeo os cuento por qué y cómo evitarlo. Pero bueno, a lo que iba. Este es un tema, pues como veis, bastante sencillito. Cualquiera que haya hecho un tutorial de YouTube de 1 hora, pues ya sabe esto. Entonces, sin miedo, sin miedo. Yo cuando, y aquí os cuento mi experiencia, ¿no? Yo cuando empecé a programar, yo vengo, eh, para el que no lo sepa, yo soy psicólogo, yo me metí en el sector IT gracias a la FP, a DAO. Y yo cuando empecé con este temario todo me parecía rarísimo. De hecho, tuve que ir a clases particulares en su momento porque no entendía nada y el temario no ayuda para nada, ¿vale? Pero una vez que lo comprendes, realmente es muy sencillo, porque esto son cosas tremendamente básicas. Entonces nada, bueno, simplemente que le perdáis el miedo, yo no tenía ni idea de programación, sabía poquísimo y bueno, ahí estaba, ¿no? Vamos al tema 3. El tema 3, vamos a... Lo que se va a ver ya es un poquito más, se va a entrar un poquito más en materia pues acerca de lo que es la programación orientada a objetos. Pues qué es la programación orientada a objetos, qué lenguaje de programación orientado a objetos hay, porque Java evidentemente no es el único, qué es una clase, qué es un objeto, qué es un método, y luego algo súper básico, cómo sacar mensajes en pantalla, mensajes informativos y mensajes de error. Es decir, esto son cosas súper sencillas. Por ejemplo, y además voy a poner un ejemplo súper claro para que comprendáis lo que es una clase y lo que es un objeto y no le tengáis ningún tipo de miedo. Imaginaos que yo tengo una clase persona, que es como una plantilla. Y yo digo que una persona tiene 3 atributos. Tiene un nombre, tiene una edad y tiene un DNI, un documento nacional de identificación.
Vale, perfecto. Pues ahora yo puedo instanciar esa clase persona instanciando objetos. Es decir, yo puedo decir que Miguel es una persona o que Vanessa es una persona. Y tanto Miguel como Vanessa en mi programita van a tener esas características, van a tener su nombre, su edad y su DNI. Ya habéis comprendido de forma sencilla que es una clase y que es un objeto. ¿Qué sería un método? Pues por ejemplo, tanto Miguel como Vanessa van a tener un método que se llama comer, por ejemplo, y otro método que se llama beber, porque son personas, las personas comen y beben, ¿no? Entonces, bueno, cositas muy sencillas, cómo funciona el tema de la importación de paquetes, qué es el operador dis, que es un operador clave cuando se trabaja con Java. Y bueno, son conceptos súper básicos que realmente vais a necesitar para programar, porque aquí lo que vais a tener es una base. Yo sé que cuando curséis esta asignatura os va a parecer muy difícil, pero cuando avanzáis un poquito y, por ejemplo, estéis en segundo, esto os va a parecer una tontería, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que le perdáis el miedo. Yo hago mucho énfasis en eso, pero es que realmente la gente le tiene miedo a esta asignatura. Vámonos ahora mismo al tema 4. El tema 4 es un tema que cualquiera que sepa algo de programación ya tiene conocimiento de él. Porque aquí lo que se van a ver son las estructuras que me permiten hacer ciertas cositas en mi código. Es decir, cómo puedo poner una estructura condicional con un if, un if-else, un switch. Cómo puedo recorrer, pues, por ejemplo, una variable pues, que sea, por ejemplo, de tipo array. Pues no, pues tengo un for, tengo el for-in, tengo el while, el do-while. Y luego estructuras de salto que realmente a día de hoy no se utilizan o yo no las he visto nunca. De hecho, si no me equivoco, creo que están consideradas en líneas generales una mala práctica, ¿no? Porque el break sí se utiliza en el switch, pero yo el continuo, por ejemplo, no lo he visto nunca. Sin más. Y luego que es una excepción, es decir, si mi código falla, ¿cómo manejo eso? Porque yo no puedo dejar al usuario tirado cuando hay un error. Tú imagínate que estás en tu ordenador utilizando un programa en Java, te salta un error y ya no puedes hacer nada. Pues no, eso no funciona así, ¿no? Entonces eso se puede manejar con excepciones. Y luego se ve un poquito de testing con JUnit. ¿Qué es el testing? El testing básicamente es la forma que tú vas a tener de decir, porque vale, tú puedes probar el código. Imagínate que haces un código que muestre, que calcule, una calculadora, ¿no? Que te sume 2 más 2. Perfecto. Pero tú quieres siempre que para comprobar que el código funcione, que tú tengas que darle a que se ejecute el código y que te haga la suma y que te diga, vale, efectivamente, estos cuatro. Vale, esto es un programa como una calculadora es muy tonto, ¿no? Pero imagínate que es un programa mucho más tocho, que hace cálculos estadísticos complejos. Tú quieres tener pruebas automáticas. Tú quieres tener pruebas que tú le des a los tests y que los tests pasen. Y si todos los tests pasan significa que si has hecho bien los tests, evidentemente, que tu código funciona perfectamente. Esas son las pruebas automatizadas y aquí vais a tener una introducción a JUnit, que básicamente es una herramienta muy útil para hacer test con Java. Y vais a aprender, por supuesto, un poquito de documentación, un poquito de cómo se debuguea en un entorno de desarrollo como NetBeans, etcétera. Todo, como veis, cositas muy básicas y que además os van a servir para otros lenguajes de programación también, ¿no? Todos los conceptos que veis aquí, evidentemente no todos, ¿no? Porque hay lenguajes que no son orientados a objetos, pero por ejemplo, si tú aprendes el for, lo que es un for, ese for te lo vas a encontrar en JavaScript y probablemente no tengo ni idea de Python, pero estoy seguro que en Python también, por ejemplo. En PHP también, es decir, esto es así. Prácticamente todos los lenguajes, o gran parte, comparten varios rasgos, los lenguajes de alto nivel, que no voy a entrar a definirlo por no meteros más jaleo en la cabeza, pero bueno, básicamente, por resumir, que gran parte de los lenguajes que se utilizan de forma profesional comparten una serie de características. Y este tipo de estructuras son probablemente de las características que los lenguajes modernos de programación utilizan prácticamente todos. Y con moderno me refiero, Java es de 1990 y algo, ¿vale? O sea, tiene 30 años, quizás no es el más moderno del mundo, pero es cierto que es de los... De hecho, es el lenguaje de programación más usado en el mundo, diría. Vamos al tema 5. El tema 5, y fijaos, es un repaso, pero con un poquito más de profundidad de lo que es la programación orientada a objetos, que es una clase, que es, bueno, aquí se mete un poquito más en profundidad, ¿no? Los miembros estáticos o de clase, qué son los atributos,
los modificadores de acceso y de contenido, que esto básicamente son lo que conocéis como getters y setters. Sí, 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 efectivamente se refiere a eso. ¿Qué son los métodos? En fin, cositas muy sencillitas. Y bueno, ¿qué es el método constructor, no? Que es un método especial que bueno, que es que vais a tenerlo siempre en Java, ¿vale? Es decir, en vuestros primeros programas y de hecho, no sé si puede haber, no soy un ultra experto en Java, no sé si puede haber una clase o un método sin... Sí, sí, puede haber una clase sin constructor, pero entonces aplicaría un constructor por defecto. Pero bueno, no os voy a meter jaleo, simplemente que esto es un poquito más de profundidad a pues lo que se ha visto anteriormente sobre programación orientada a objetos. Vámonos al siguiente tema, el tema 6. El tema 6, excepciones, un poquito más de excepciones, y aquí ya se empiezan a trabajar cosas un poquito distintas, ¿no? Que es, pues, cómo se trabaja con ficheros, es decir, yo tengo un fichero de texto y yo quiero que mi programa Java, pues, por ejemplo, pueda leer estos datos que están en mi fichero de texto y me lo pueda, pues, manejar de alguna forma, ¿no? Que yo haga algo con esos datos. Tengo que ser capaz de acceder a ese fichero, tengo que ser capaz de leerlo, tengo que darle ciertas reglas al programa mediante el código para que haga lo que yo quiero, ¿vale? Pues eso lo vais a aprender aquí. Y esto es algo que sí que tiene su utilidad. Yo lo he llegado a utilizar a nivel profesional, es cierto que no mucho, pero sí que lo he llegado a utilizar. Siguiente tema. Interfase gráfica. Aquí vais a ver algo que se llevó muchísimo en los 2000, que de hecho cuando yo estaba en el instituto se utilizaba mucho, ¿no? El tema de programas de Java embebidos en el navegador, pues por ejemplo para videojuegos, ¿no? O para otro tipo de programas, ¿no? O de aplicaciones. Esto se dejó de utilizar por temas de seguridad, pero es cierto que a día de hoy Java Swing está bastante obsoleto. Yo, por ejemplo, en la FP vi Java FX, que es como la evolución de Java Swing, que básicamente es Java para realizar aplicaciones con interfaz gráfica, aplicaciones de escritorio, etcétera. Y bueno, esto parece una tontería porque realmente tú dices, vale, Sergio, ¿quién utiliza Java para crear aplicaciones de escritorio o frontend realmente? Ahí realmente no es algo que sea muy común, pero yo, por ejemplo, aquí en esta asignatura vi por primera vez lo que era el modelo vista controlador, ¿vale? Que es un patrón de diseño. Y bueno, esto sirve para familiarizaros un poquito pues, con lo que son los eventos, cómo podemos manejar un entorno gráfico, ¿no? Es decir, que vayáis familiarizándoos con cositas que luego vais a utilizar cuando toquéis frontend en segundo y también en primero un poquito en la asignatura de lenguaje de marcas, ¿no? Entonces, bueno, culturilla general. Esto probablemente en la vida profesional no va a servir de mucho. Swing, quiero decir, si veis JavaFX, yo he visto alguna oferta por ahí, tampoco va a servir de mucho, no tiene mucha demanda, pero bueno, es cultura general, ¿no? Y son cosas que tiene el temario de la FP, que es un temario lamentablemente muy obsoleto, ¿no? Luego, en el tema 8, aquí esto ya me interesa mucho más porque vais a ver cosas que son muy importantes. Estas son estructuras de datos. Vais a ver aquí temas de cadenas de caracteres, que básicamente son los string, pero vais a ver operaciones avanzadas con string, ¿vale? Vais a ver expresiones regulares, que esto es algo muy importante, ¿no? Es decir, imaginaos que yo tengo un programa y yo quiero que el usuario me meta el DNI, quiero que inserte su DNI, pero yo quiero comprobar que efectivamente me está metiendo el DNI y que no se ha equivocado y no me está metiendo su número de teléfono, por ejemplo. Eso lo puedo comprobar automáticamente con una expresión regular, ¿vale? Esto es algo que muchos programadores más senior no manejan y es bastante importante que tengáis unos conocimientos al menos básicos, ¿vale? Es decir, porque las expresiones regulares os van a ahorrar en el futuro más trabajo del que os creéis, ¿no? Y luego vamos con ciertas estructuras de datos que no me voy a parar a explicarlas todas porque no es el objetivo de este vídeo, ¿no? Como ya os comenté, si os interesa que os explique programación, comentarios aquí y en la lista de reproducción donde empecé a explicar esta asignatura con pelos y señales, os explico toda la teoría al milímetro. ¿Que queréis ejercicios prácticos? Canal de YouTube de Disco Duro de Roer. Os lo dejo aquí en la descripción del vídeo. En el canal de YouTube de Disco Duro de Roer vais a tener ejercicios prácticamente de toda la FP, ¿vale? Entonces nada, pero él quizás no se adentra tanto en la teoría como yo me puedo adentrar. Porque Disco Duro de Roer
que por cierto, aquí te dejo la entrevista que le hice, cómo él pasó de ser pastor de ovejas a ser programador senior. Él es una persona que es más práctica y él siempre aborda la programación desde la práctica. Yo, como no me gusta hacer contenido ya repetido en YouTube, intento abordarlo desde la teoría. Entonces, si os interesa, comentarios y podemos retomar esas clases teóricas de Java que empecé a dar en su momento, ¿no? Aquí en YouTube, evidentemente, para todo el mundo. Aquí yo en lo que me voy a centrar es en los arrays. Los arrays son unas estructuras claves de datos, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué es un array? Imagínate que yo quiero una variable donde yo tenga todos los equipos de primera división de la Liga Española. Sería un array de 20 equipos. Un array con un tamaño de 20. Pues bueno, eso se maneja. Que descienden 3 y ascienden 3. Tengo que borrar los 3 últimos de la clasificación, teniendo en cuenta que el array esté ordenado de la posición 1 a la posición 20. Y tendría que ascender a los 3 del array de segunda división. Bueno, esto es una forma de explicarlo bastante callejera, pero espero un poco que os sirva para entender un poquito qué es un array, ¿no? Porque luego ya nos podemos meter en arrays multidimensionales y en otro tipo de estructuras de datos, pero no os quiero liar, eso si os lo explico algún día, porque retomemos las clases. Yo lo haría con dibujos, ¿vale? Porque creo que este tipo de estructuras de datos se entiende mucho mejor con dibujos. Y nada, básicamente este tema es algo, o sea, estructuras de datos a mansalva. Y esto es súper importante y esto lo vais a tener también. Si no, estas estructuras de datos muy parecidas en otros lenguajes de programación, ¿no? Así que un tema muy clave. Tema 9. Aquí ya nos metemos un poquito más en chicha de cosas de Java, de características que tiene Java, muy importantes como puede ser la herencia, como puede ser pues la composición, como son las clases abstractas, como son las interfaces, el polimorfismo. Como siempre, como aquí hay muchos conceptos y esto no se trata de aburriros a conceptos, simplemente os voy a hablar del concepto quizás más sencillo para que le vayáis perdiendo el miedo a esto, que es la herencia. ¿Qué es la herencia? Pues bueno, imagínate que yo tengo una clase mamífero y la clase mamífero, pues por ejemplo, tiene dos métodos. Dormir y comer. Vale, pero yo ahora además tengo dentro de la clase mamífero, tengo un hijo. El hijo hereda los métodos y los atributos del padre. En este caso no hemos hablado de un atributo, pero un atributo de mamífero podría ser, por ejemplo, número de patas o número de piernas, de extremidades, ¿vale? Por ejemplo. Pues vamos a decir que además, o edad también, pues vamos a decir que este mamífero va a tener un hijo, una clase hija, y esa clase hijo o esa clase hija va a ser la clase persona. Y una persona, además de estos atributos y de estos métodos que tiene el padre, porque evidentemente una persona también duerme, también come, también tiene unas extremidades, también tiene una edad, etcétera, pues resulta que además esa persona tiene un método que solo tiene la persona, que es el método de hablar. ¿Vale? Pues ya está. Creo que queda claro. Es una forma de hacer básicamente una estructura de clases que nos sea útil para reutilizar código, hacer nuestro código más mantenible y aplicar buenas prácticas que le dan a Java una robustez muy importante. Por eso es el lenguaje más utilizado en el mundo para la programación, aparte del momento en el que salió. Pero ese es otro tema. Que si os interesa, os puedo hablar también de cómo se creó Java, de qué relación tiene con JavaScript, porque también tengo pensado hacer vídeos relacionados con historia de la programación, con historia de genios de la informática, así que si os interesa me lo dejéis en comentarios. Algoritmo Salvaje es un canal para ayudaros y también para entreteneros, ¿no? Y que aprendáis divirtiéndoos. Entonces nada, ya ha quedado un poquito claro lo que es la herencia y de aquí no me voy a parar más. Estos son conceptos quizá un poquito más avanzados que además si venís de no tener ni idea de programación esto no lo vais a comprender ahora mismo. Así que vámonos a el tema 10. El tema 10, este es un tema totalmente de relleno y que si vuestro profesor se lo salta no pasa absolutamente nada. ¿Qué son las bases de datos objetos relacionales? Esto no ha triunfado, nunca lo he visto a nivel profesional, nunca lo he visto en ninguna oferta de trabajo, entonces esto nos va a servir de mucha cosa realmente. ¿Qué os va a servir? Esta parte de aquí, que se ve justamente además también en el último tema,
que es cómo yo puedo conectar mi programa de Java a la base de datos. O sea, hay una asignatura que se llama base de datos, que además ya hice el vídeo contándote tema a tema qué es lo que vais a ver en esta asignatura, que os lo dejo aquí. ¿Y qué pasa? Que el objeto que yo voy a manejar en mi lenguaje de programación, la clase, no tiene que ser exactamente igual que la tabla que yo tengo en la base de datos. O quizás los tipos de la tabla no, el tipo de datos no coincide exactamente con el tipo de datos que yo voy a manejar en Java, ¿no? ¿Cómo hago esa correspondencia entre esa tabla de personas que yo tengo en mi base de datos con las personas que yo quiero manejar en mi programa? Pues para eso sirve este tema. Para que trabajéis con JDBC, para que aprendáis a cómo recuperar datos de SQL desde Java, etc, etc, etc. Esto a día de hoy se hace con... No sé si llamarlo azúcar sintáctico, porque quizás no es la palabra, pero esto se hace ahora mismo de una forma que nos tenemos que preocupar menos de esto, ¿vale? Esto hace 15 años era un engorro, a día de hoy no lo es. Ya tenemos herramientas que nos facilitan mucho este trabajo, que aunque no lo creáis es un trabajo un poco... Bueno, esto tiene chicha, no os voy a mentir, pero estas son las bases que luego os permitirán cuando veáis cosas más avanzadas que os permitan abstraeros de esto y trabajar con esto más fácil, decir, ah, muy bien, pero yo sé qué está haciendo por debajo del programa. Y bueno, pues básicamente eso es lo que vais a ver en la asignatura de programación. Es una asignatura básica. Para mí, de hecho, os diría que es la asignatura más importante que vais a tener en primero. Es la asignatura sin duda a la que hay que darle más importancia, no tengo ninguna duda. Y bueno, básicamente es una asignatura clave. Es una asignatura que si no la aprobáis en primero y vais a segundo y os metéis en las asignaturas de segundo con esta suspensa, vais a sufrir, vais a sufrir. Yo os recomiendo que esta asignatura y base de datos le deis mucho tiempo, mucho cariño, porque son asignaturas que son complejas, especialmente programación. Al principio es una asignatura, yo de hecho, bueno, mi profesor metió bastante JavaFX y yo esta la probé en septiembre, no la probé en junio. Es una asignatura complicada, es una asignatura que sobre todo si no tienes ni idea de programación, como era mi caso, yo había hecho algún tutorial por internet, pero no tenía el nivel que se exigía, porque a nosotros nos exigían lo más difícil, ¿no? Que era hacer programas con modelo vista controlador con JavaFX, ¿no? Pero bueno, es una asignatura que te da unas bases y además creo que Java es un lenguaje bastante interesante para empezar a aprender a trabajar como programador, más que a trabajar para como primer lenguaje de aprendizaje a nivel de programación, ¿no? Porque realmente es un lenguaje que es muy tipado, es un lenguaje donde todo está muy bien ordenado, no es el caos que tiene JavaScript, ¿no? Que a mí me gusta mucho más JavaScript que Java, pero a día de hoy utilizaría TypeScript antes que JavaScript mil veces. Una vez que pruebas lo que es el tema de los tipos, no quieres volver a trabajar sin tipos, salvo que esté completamente justificado. Entonces nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya quitado el miedo a la asignatura de primero de programación, de primero de la FP Desarrollo de Aplicaciones Web DAO y primero Desarrollo de Aplicaciones Multiplataformas DAM. Y nada, déjame aquí en comentarios pues tus comentarios, por supuesto. Si hay alguna otra asignatura, por supuesto que te interesa que siga comentando los temas exactamente paso a paso y siempre hago mucho énfasis. Este temario es el estándar para toda España, lo que no quita que algún centro pueda haberlo actualizado un poquito, que un profesor, por ejemplo, como ocurrió en mi caso, pues en vez de JavaSwing te meta JavaFX, o que os meta algún otro lenguaje de programación, que es un poquito más raro, pero puede ocurrir porque a él le apetezca. Casos hay mil, pero esto es lo más normal que os vais a encontrar en la asignatura de programación en todos los institutos de España. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, like, suscríbete para no perderte nada. Todo esto y mucho más, muchísimo contenido que estamos preparando para partir. En verano evidentemente hay contenido, pero a partir de septiembre va a haber muchísimo más. Estamos trabajando mucho en mejorar el canal
Y nada, like, suscríbete para no perderte nada. Y sin más, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y hasta el siguiente vídeo. A la próxima, mes amis.